pero al llegar a la pubertad tiende a igualarse, ¿no? En los últimos años se ha producido un incremento, se cree que en relación a factores contaminantes en el medio ambiente, ¿no? Recordemos síntomas, accesos de tos, disnea, opresión torácica, sibilancia. Si algo caracteriza al asma es los sibilantes, ¿no? Antes del episodio de asma existe la entrada de aire, vías aéreas permeables, los alvéolos. Cuando hay un episodio de asma, hay básicamente una broncoconstricción, ¿no? Vías aéreas llenas de moco, músculos contraídos alrededor de las vías aéreas hinchadas, ¿no? Edematosas. En cambio, en el EPOC es una obstrucción de las vías aéreas progresivas y en general no reversible. Esta enfermedad es prevenible, ¿ya? Prevenible y de repente puede ser tratada, pero en términos generales está sujeta a un factor desencadenante que suele ser el humo del tabaco, otros tóxicos y sobre todo en nuestro medio, la leña, ¿no? El cocinar a leña, que acá en el norte es muy frecuente y creo de que en otras partes también, debido a que ha subido el gas de precio, entonces es muy probable que la gente empiece a cocinar con gas y esto de acá empiece a, de repente, a desencadenar uno de que muchos pacientes que son asmáticos también hagan exacerbaciones de asma, ¿no? Pero los que no son asmáticos y la exposición crónica a los humos, gases, cenizas, etcétera, ¿no? Micropartículas pueda al final desencadenar fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? La epidemiología, la prevalencia mundial está entre el 5 al 10%, aumentó en las últimas décadas, más frecuentes en hombres que mujeres, pero en nuestro medio puede verse también más mujeres. Ahora, debido a la prevalencia del tabaquismo en los hombres, pero en nuestro medio el tabaquismo no es tanto, ¿no? O sobre todo, este, no ya no es muy frecuente el tabaquismo, ¿no? Entre la juventud al menos. Entonces, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, trastorno prevenible, puesto de que erradicando el hábito del tabaco o con esta situación de la cocina a leña, que resulta de que mmm, cuando uno cocina con leña, pide mucho humo, ¿no? El cocinar con carbón es un poco menos, y si es que se utiliza briquetas especialmente fabricadas, aún es menos, aunque igual el humo también puede causar, ¿de acuerdo? Entonces, la leña pues produce mucho más ceniza, más partículas, ¿no? Eh, Prevenible y tratable, ¿no? Tratable hasta un punto, ¿no? Pero si es que esta de acá, el EPOP, ¿no? Empieza ¿cómo se llama? A progresar, ya llega a un punto en el cual no es en realidad ya las lesiones reversibles, el daño es ya permanente y en muchos pacientes con EPOP avanzado, fibrosis pulmonar avanzada, es probable de que su única salida para seguir viviendo sea un trasplante de pulmones o trasplante de corazón-pulmón, ¿no? Entonces, se caracteriza por limitación expiratoria, flujo aéreo que no es completamente reversible. El paciente tiene problemas sobre todo para eliminar el aire, ¿no? La expiración. Y la limitación del flujo aéreo suele ser progresiva, se asocia a una respuesta inflamatoria anómala de los pulmones frente a partículas nocivas o gases, como ya lo dije, principalmente el humo, ¿no? El humo del cigarrillo, pero en nuestro medio también el cocinar a leña. Es muy probable de que en nuestro medio, creo que sobre todo acá en Lambayeque, Piura también, ¿no? Eh, Hay la necesidad de hacer una campaña, sobre todo cuando estén haciendo sus serums, ¿no?
en el cual quizás no podamos erradicar nosotros que se cocine a leña, ¿no? Pero sí es probable de que podamos enseñar, sobre todo a las mujeres, ¿no? A utilizar medios de protección, ¿no? Como pueden ser las mascarillas, ¿no? Y mejor si es que son las mascarillas especiales para protegerlos del humo, ¿no? Bien, ok, en el EPOC hay la disminución de la capacidad expiratoria que avanza lentamente y ocasiona un deterioro en la calidad de la vida de las personas, ¿no? Un pulmón de un fumador, ¿no? Ahí es un pulmón antracósico totalmente, ¿no? La diferencia entre asma y EPOC, el asma desencadenante es un ¿no? Y en el EPOC el desencadenante es un tóxico, ¿no? Crisis de preferencia nocturnas y matinales y el EPOC crisis durante el día en relación a las actividades, etcétera. Aparece en edades tempranas de la vida, aparece en edades avanzadas. Se aprecia una variabilidad funcional con periodos de normalización y en cambio en el EPOC no se consigue normalizar el volumen expiratorio máximo, ¿no? Entonces, existen estas diferencias, ¿ya? Que hay que considerar. Este, Antes, uno de los factores de fibrosis pulmonar y enfermedad pulmonar obstructiva crónica estaba en relación a la asbestosis, ¿no? Al uso del asbesto, sobre todo en los trabajadores de las minas y antiguamente los techos, famosos techos de Eternit, ¿no? Los famosos techos antiguos de Eternit estaban hechos con básicamente asbesto. Hoy en día ya eso está prohibido, ya los techos de Eternit han tenido que variar su fórmula, ya no se utiliza el asbesto en su fabricación. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. El asma, como ya lo dije, desencadena por alergenos, que en las células epiteliales están los mastocitos, identifican un alergeno posible, y después las células, sobre todo los CD4, ¿no? Y los eosinófilos producen liberación de mediadores inflamatorios, broncoconstricción, hiperreactividad bronquial, y lo cual hay limitación en las vías aéreas de carácter reversible en el caso del asma. Y en el EPOC, ¿no? El humo del cigarrillo produce daño sobre los macrófagos y las células epiteliales, ¿no? Mediadas por células CD8, ¿no? Y neutrófilos. Y hay cada vez un estrechamiento de las vías aéreas, destrucción alveolar, limitación de las vías aéreas ya con carácter más permanente, ¿de acuerdo? Entonces, nos estamos enfrentando a dos enfermedades, si es que ustedes se dan cuenta, que de repente en sus periodos iniciales pueden ser bastante fáciles de tratar jóvenes, ¿no? Como de repente uno puede controlar un asma leve, etcétera, y un paciente que los diagnosticamos con grados iniciales de POP y ya de, como es generalmente de 50, 60 años, todavía le quede por arriba un promedio de vida determinado, ¿no? Que podamos tratar. Pero cuando en los casos están avanzados, en el caso del asma, sí es probable que un buen tratamiento con un neumólogo especializado es posible revertir los cuadros. El paciente se acostumbra a vivir con ellos y las muertes por asma no son tan frecuentes en realidad, ¿no? Pero en el caso del EPOC jóvenes, un grado severo de EPOC definitivamente va a terminar matando al paciente si es que en todo caso no es trasplantado. Es como la cirrosis hepática, ¿no? La cirrosis hepática en grados avanzados, el único tratamiento viable es el trasplante de hígado. Igual pasa con el caso del EPOC. Y todo por un problema prevenible que es erradicar los hábitos de fumar y erradicar, es como les decía, es difícil, pero sí proteger a la población que utiliza leña en la cocina, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la leña y el carbón, jóvenes? ¿Saben? ¿Saben cómo se hace el carbón?
Alguien es de las zonas de los bosques, de Algarrobos, de Chimboyape, en fin, los pueblos, Batangrande, Morrope. ¿Saben cómo se hace el carbón? ¿Nos le da curiosidad? A ver, chicos, ¿están ahí? ¿Despiertos? ¿Como un solo puño? ¿No? ¿Le da una combustión previa al carbón, a la madera? A la madera, sí. Ya. ¿Y cómo evitas que se consuma? Sí. Con agua, ¿Cómo creo. evitas? ¿Ah? Se le echa agua en cierto momento. Eh, no le echas agua porque si le echas agua lo apagas, se queda la leña a medio consumir, ¿no? Mariano, si estás. Yo aprendí eso cuando hice mis seruns. Yo hice mis seruns en la selva, ¿no? Y en la selva también pues hay la necesidad de zonas en las cuales producen carbón, ¿no? En fin, en la selva hay un montón de madera que pueden quemar, aunque van a deforestar, pero hacerlo acá con los algarrobos sí está prohibido, primeramente, ¿no? Hacer carbón de algarrobo y consumo de leña también está controlado por la policía, ¿no? Mariano, ¿sabes lo que hace? Se hace una tremenda pila de leña, ¿ya? Y se le prende fuego, ¿de acuerdo? Mariano, ¿me escuchas? Sí, doctor. Ya, y cuando ya encendió todo el fuego, como si es que fuera una pachamanca, empiezan a enterrarla ¿cómo se llama con tierra. Le echan tierra encima, ¿de acuerdo? Mariano. Sí, doctor. Sí, Y sí le estoy entonces, al entendiendo. estar enterrado en tierra, la falta de oxígeno evita que se combustione todo, ¿de acuerdo? Pero el calor carboniza todo, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Y lo transforma la leña en carbón, ¿de acuerdo? ¿Me entendiste, no? Sí, doctor. Mariano. Sí, se Bien. entierra. Ok, bien, vamos. Bien, no vamos a hablar mucho sobre la clínica y otros aspectos, puesto que la clase es básicamente terapéutica. Como les decía, estamos ante dos entidades que se pueden controlar. El tratamiento está dirigido a ello, ¿no? Entonces, los fármacos más utilizados, en la clase pasada hemos hablado sobre urticaria, angedema y anafilaxia, ¿no? El asma está en ese rango, de acuerdo, de enfermedades, ¿no? Entonces, y el EPOC tiene que ver con la broncoconstricción, ¿no? Entonces, el abordaje terapéutico tiene como aspectos comunes, ¿no? Combatir la obstrucción de las vías aéreas. ¿Cómo? Uno, utilizando broncodilatadores. Los broncodilatadores es, como su nombre lo dice, fármacos que permiten, digamos, dilatar, ¿no? Los alvéolos pulmonares. Entre ellos los agonistas beta-adrenérgicos, los anticolinérgicos y la teofilina, ¿de acuerdo? Y tenemos por otro lado los antiinflamatorios. Ya les hablamos que el antiinflamatorio más poderoso son los corticoides, ¿no? No se utiliza AINES, ¿no? Para el tratamiento del asma. Más bien los AINES están en relación a la provocación de cuadros de asma, puesto que son alergenos, ¿no? Sobre todo la aspirina. Pero el uso, hay que tener cuidado con el uso de AINES en los pacientes asmáticos, ¿no? Y también en los hipersensibles, por supuesto, ¿no? Entonces tenemos los corticoides, los antagonistas de los leucotrienos y los inhibidores de la liberación de mediadores. ¿De acuerdo? La gran mayoría del manejo, y eso es el gran descubrimiento, y eso es algo que ustedes tienen que aprender y primero convencerse, es de que se debe de utilizar y se usa, de hecho, la vía inhalatoria, ¿no? ¿De acuerdo? Hoy en día, yo recuerdo hace muchas décadas ya, cuando empezaban a salir los inhaladores, había la idea y entonces, aparece entonces, todavía se utilizaba el tratamiento farmacológico por vía oral o por vía parenteral, ¿no? Yo recuerdo que cuando llegaba a la emergencia todavía era una época en la cual se utilizaba inyecciones de aminofilina.
Ya creo que eso ya no se usa ya, ¿no? Este, y muchos de ustedes que son asmáticos, es muy probable que usen el tratamiento inhalatorio, ¿no? Estándar. Y hay que quitarle la idea de la cabeza a los pacientes de que tienen de que no, que deben de utilizar la vía oral y ya cuando uno está grave se usa la vía inhalatoria, que la vía inhalatoria en todo caso es más, más perjudicial que la vía oral. Esas son las ideas que ustedes tienen que aclararle a los pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de los broncodilatadores tenemos los agonistas beta-adrenérgicos, ¿no? Y actúan sobre los receptores beta-2 adrenérgicos en el árbol bronquial, produciendo una relajación del músculo liso, ¿no? Son los broncodilatadores más potentes que existen según su vida media. Se pueden clasificar de vida media corta, como es el famoso salbutamol y la terbutalina, que ambos se usan con mucha frecuencia, sobre todo el salbutamol, ¿no? El famoso Ventolin. Se utiliza a demanda o pautados, ¿no? Es decir, en dosis fijas o a demanda, en ambas formas. Y se utiliza como fármaco de rescate cuando aparecen síntomas, durante crisis asmáticas o 15 minutos antes del ejercicio como prevención de asma de esfuerzo. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que el paciente tiene que cargar su inhalador, ¿no? Es cómodo, es fácil de administrar y el paciente debe de reconocer cuando empiezan a aparecer los síntomas, ¿de acuerdo? Tenemos el salbutamol, el famoso Ventolin, ¿no? Existe también en básicos, ¿de acuerdo? También, ¿no? Entonces, básicamente hay que enseñar a los pacientes a utilizarlo. Tenemos lo de vida media larga, el salmeterol y el formoterol, ¿no? Solo se administra en forma pautada, el otro es apautada y a demanda, ¿no? Este es pautada, es decir, con horarios asociados a corticoides en pacientes con asma persistente, moderada, grave, que no responde solo a corticoides, y en pacientes con EPOP que no responden al tratamiento con broncodilatadores de corta duración, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos el salmeterol y el formoterol, el ceretide, ¿ya? El nombre comercial, y tanto el salbutamol como los broncodilatadores, ¿no? Los, este, los agonistas beta-enérgicos, ambos, ¿no? Producen temblor, taquicardia, hipotensión, de repente hiperglicemia, ¿no? Es característico de los pacientes que consumen estos fármacos, sí sentir estos síntomas, ¿ya? Hay interacciones con propanolol, el efecto de los broncodilatadores de los agonistas beta-2, los inhibidores de la monoamina oxidasa, que ya casi no se usan, los antidepresivos tricíclicos, la anfetamina, aumentan la toxicidad cardiovascular, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en términos generales, pues sí producen alteraciones en el ritmo cardíaco. Bien, entonces tenemos los broncodilatadores de corta y de vida media larga, ¿de acuerdo? Que se utiliza el primero en forma pautada o a demanda y los de vida media larga en forma pautada, generalmente asociados a corticoides. Pregunta de examen, ¿no? Después tenemos los anticolinérgicos, porque en términos generales los anticolinérgicos van a secar al paciente, secan las secreciones y la producción de moco está aumentada en el caso del asma y la idea de los anticolinérgicos es secar al paciente, ¿no? Los anticolinérgicos también son relajantes de la musculatura lisa. Existe anticolinérgicos que utilizan para el cólico abdominal, ¿no? Pero aquí tenemos los anticolinérgicos que producen más selectividad sobre el árbol respiratorio, como es el bromuro de ipratropio, ¿no? Y el bromuro de tiotropio.
que son de elección sobre todo en enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en caso de intolerancia a los agonistas beta 2, ya que estos producen, recuerden, taquicardia, etcétera, ¿no? Y como son secantes, producen justamente eso, ¿no? Boca seca, visión borrosa, retención urinaria. Siempre cuando hablemos de anticolinérgico y dentro de ellos también recordemos la iosina, ¿no? Que se utiliza la iosina, la buscapina para los cólicos, producen sequedad de boca, visión borrosa y retención urinaria. Hay que tener cuidado con los pacientes que sufren de glaucoma, puesto que pueden aumentar la presión intraocular, ¿de acuerdo? Después tenemos la teofilina, ¿no? Como les decía, la teofilina, la aminofilina, que se usaba mucho antes, hoy en día tiene un uso limitado, al tener menos potencia broncodilatadora, estrecho margen terapéutico, es decir, las dosis tóxicas se alcanzan rápidamente y hay numerosas interacciones farmacológicas, se administra vía oral en comprimidos de acción retardada, su absorción gastrointestinal puede verse modificada por alimentos y los efectos adversos, alteraciones gastrointestinales, temblor, agitación, arritmias, ¿de acuerdo? Entonces, antes sí, yo recuerdo cuando utilizábamos aminofilina, había que poner una vía y uno, en realidad con una jeringa, porque no, en ese entonces que yo hacía mi internado no existía el Volutrol, y teníamos que demorarnos un montón, 20 minutos con una inyección y poniendo de abolitos chiquititos y rezando, ¿no? Controlando al paciente, ¿de acuerdo? Hoy ya esto casi no se utiliza, como les decía. Entonces, tenemos los bloqueadores beta-adrenérgicos de acción corta, las de acción prolongada, empezamos a utilizar los anticolinérgicos, ¿no? Que para secar, básicamente, de uso de inhalatoria o por vía oral. La acción farmacológica relaja la fibra muscular lisa, particularmente de broncos y vasos. Hay una acción broncodilatadora en el caso de la teofilina, ¿no? Efecto cardiovascular, aumenta la contracción cardíaca. A dosis en el sistema nervioso central, sensación de cansancio, aumenta la capacidad de mantener el esfuerzo intelectual. Es estimulante. La teofilina es, recordemos, como la cafeína, como la teína, ¿no? Estimulantes del sistema nervioso. Un deportista, un futbolista no podría estar utilizando esto de acá en forma libre, puesto que lo va a detectar el control antidoping. Así, imagínense como le pasó a Pablo Guerrero, ¿no? Por ahí alguien posteó en el Facebook esa situación en la cual está consumiendo hojas de coca el primer ministro en el Congreso. Igual hacía el comentario, pues, de que el chachar coca no es una costumbre ancestral propia de los incas, ¿no? En la época de los incas se utilizaba la hoja de la coca con propósitos religiosos, mágicos, ¿no? Mágicos o de leer o como ofrenda a los dioses, ¿no? Recién cuando los últimos años del dominio incaico, cuando hay escasez de alimentos, la población empieza a consumir hojas de coca y cuando vienen los españoles con la conquista, el uso de la hoja de coca con cal, con soda o se utiliza la ceniza también, la ceniza de la leña, ¿no? Para aumentar la extracción del alcaloide para aguantar el trabajo en las minas, ¿no? Eso es también en los efectos de la cocaína. Pero bueno, yéndonos otra vez al tema para no salirnos, recuerde que tiene efecto gástrico, estimula la secreción ácida de la pectina, aumenta la diuresis, es un estimulante la teofilina. Bien, después de que tenemos los broncodilatadores jóvenes, vamos a hablar sobre los antiinflamatorios bronquiales. Dentro de los antiinflamatorios bronquiales tenemos los corticoides. Ya hemos hablado sobre cuál es el corticoide más de acción más rápida.
chicos, la clase pasada? Dexametasona. No. Bueno, Sí. es más potente, ¿no? Pero el de acción más rápido es la hidrocortisona, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Ya? La Sí, profe. dexametasona tiene acción más potente, pero demora más en actuar, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de los corticoides por vía inhalatoria tenemos la budesonida, la beclometasona, la fluticasona, ¿de acuerdo? Que son por vías inhalatorias. Y ya hemos hablado sobre estos dos, la prednisona y la prednisolona, la prednisona por vía oral, también la metilprednisolona, ¿de acuerdo? Y la prednisona, habríamos hablado que vienen en tabletitas de 5, 20 y 50, ¿no? Son los antiinflamatorios más potentes, son la base del tratamiento de fondo del asma, carecen de efecto broncodilatador directo, ¿de acuerdo? Pero al inhibir la respuesta inflamatoria, ¿no? Reducen el broncoespasmo, disminuyen la producción de moco, son sus mecanismos de acción. Y la administración sistémica se reserva para situaciones graves. Entonces, cuando el paciente está grave, se puede utilizar corticoides de acción sistémica, es decir, la hidrocortisona y la dexametasona, ¿de acuerdo? Este, muchas veces los pacientes utilizan se utiliza el corticoides en combinación de un broncodilatador, ¿de acuerdo? Por eso los pacientes siempre andan, deben de llevar su inhalador de Ventolin o salbutamol y su beclometasona. Generalmente utilizan estos dos, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, los efectos adversos, como todo corticoide de aplicación tópica, ronquera, disfonía, tos, candidiasis oral, ¿no? Por la exposición al compuesto. Se puede utilizar cámaras de inhalación y al enjuagar y lavar la boca después de cada inhalación minimiza el riesgo de candidiasis. Se le puede dar en forma preventiva antimicóticos de acción tópica, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, se puede utilizar y se debe de utilizar un corticoide con un broncodilatador. El Symbicort es la budesonida. Jóvenes, este de acá es mucho, tiene mejor acción que los anteriores, pero también es más caro, ¿ya? Sí. En realidad, es un polvo, no es un inhalador convencional, sino viene en con unas carguitas en el cual carga un polvo y ese polvo es inhalable, ¿de acuerdo? Entonces, pero es más caro, ¿de acuerdo? En términos generales, en las postas utilizamos el salbutamol y la beclometasona. Después, como preventivos jóvenes, tenemos ya medicamentos mucho más eficientes, digamos, ¿no? Y dentro de ellos tenemos los antagonistas de los leucotrienos. Inhiben los receptores de los leucotrienos, ¿no? Dando lugar a broncodilatación. ¿De acuerdo? Los leucotrienos son constrictores del músculo liso bronquial y aumentan la producción de moco y el edema de las vías respiratorias y causan broncoconstricción. Entonces, los inhibidores de los leucotrienos, ¿no? Se utilizan, de hecho, como asociación estándar en pacientes que no responden satisfactoriamente a la combinación de broncodilatadores con corticoides, nada más. Y como alternativa a la terapia estándar, en caso de intolerancia o contraindicación de los broncodilatadores, porque tienen cierta toxicidad cardíaca, ¿no? Alteran los nervios, etcétera, ¿no? Y como preventivo en el tratamiento del asma inducida por ejercicio, ¿no? Los efectos adversos de los leucotrienos, cefalea, alteraciones gastrointestinales, aumento de transaminasas, ¿no? Dentro de cómo se administra, esto de acá es por vía oral, ¿de acuerdo? El Montelukast, ¿no? Curioso su nombre, ¿no?
Vienen en básicos, ¿de acuerdo? El single layer, ¿no? Que es de marca, de Merchandise, ¿no? Y el Safi Lucas, que es el Accolade, ¿no? De 10 y 20 miligramos. Yo, bueno, en términos generales, yo suelo usar en mi terapia, inclusive privada, mucho medicamento, básico, ¿no? Ahora, yo no veo pacientes asmáticos, puesto que no es mi especialidad, yo soy cirujano, ¿no? Pero en caso de que ustedes encuentran Montelucas en forma genérica, para cuando estén haciendo sus serums, etcétera, ¿no? Estos son, la diferencia de precios sí es un montón, estaría bien investigar. Después tenemos los inhibidores de la liberación de mediadores o cromonas, ¿no? El nedocromilo por vía inhalatoria se utiliza en la prevención del asma inducida por un alérgeno externo, como el ejercicio, el frío o alimentos, ya que impide la liberación de mediadores de inflamación, como por linfocitos y basófilos, ¿no? El problema es alteraciones del gusto, cefalea, náuseas y tos. Esto de acá viene por vía inhalatoria, ¿no? El cromoglicato disódico, ¿no? Se utiliza por vía inhalatoria, ¿no? En forma profiláctica, ¿de acuerdo? Profiláctica. Recuerdo que de los anteriores es el Montelucas se puede utilizar, ¿no? Pero los broncodilatadores y los corticoides sí en forma, digamos, a demanda o en forma, digamos, ya pautada, ¿no? Bien, entonces acá tenemos el cromoglicato de sodio. Muchos de estos medicamentos también tienen presentaciones en gotas, ¿de acuerdo? Nasales y en soluciones oftálmicas, puesto que básicamente se utilizan también en la conjuntivitis alérgica, la rinitis alérgica también, ¿no? La fluticasona viene por vía de spray nasal, ¿no? Para los pacientes con rinitis alérgica a rinitis vasomotora. Existen también corticoides por vía inhalatoria, ¿no? La vía inhalatoria es muy eficaz para la administración de medicamentos destinados a conseguir tanto efectos locales como sistémicos. Ventaja, absorción rápida y posibilidad de evitar el efecto del primer paso por la vía digestiva, por supuesto. No es una vía invasiva, disminuye los efectos secundarios, los inconvenientes, potencial pérdida de eficacia terapéutica en algunos fármacos con respecto a otras vías de administración. Depende mucho del paciente que lo sepa utilizar. Y hay niños muy pequeños, no se puede. ¿Por qué? Porque requiere de esa coordinación para saber utilizar un buen inhalador. Y los inconvenientes, potencial pérdida, como les decía, de la eficacia terapéutica por un uso inadecuado, son necesarios dispositivos especiales que requieren ciertas habilidades por parte de los pacientes, ya lo hemos mencionado. Los dispositivos utilizados para utilizar estos fármacos son cartuchos presurizados, ¿no? Inhaladores de dosis medida, es decir, cada disparo, cada puff, expele una dosis predeterminada del medicamento, ¿no? Es un dispositivo que se compone de una cámara de depósito, de una válvula, el principio activa, se encuentra en fase líquida y tiene un gas expelente, ¿de acuerdo? Ventajas: dispositivo de pequeño tamaño, fácilmente transportables, dosificación muy exacta, esterilidad del medicamento, se puede acoplar a cámaras de inhalación que optimizan su uso. No precisan flujos inspiratorios muy altos, necesitan básicamente un paciente bien entrenado, ¿no? Para que coordine el momento en el cual inspira y presiona el dispositivo, y la percepción de inhalación por parte del paciente refuerza el efecto placebo. Inconvenientes: sincronizar la inspiración con la pulsación del inhalador. Las técnicas de inhalación en un paciente adulto, pues no sé si han visto ustedes, hay un video de Doctor House, ¿no? En el cual a una señora le dice si está utilizando bien el inhalador y la señora se ofende, ¿no? Y el Doctor House le dice a ver qué le enseñe, y total la señora se aplica el inhalador como si fuera perfume detrás de las orejas, ¿no? Entonces hay que educar bien al paciente para que utilice este dispositivo.
El paciente de pie o sentado, para permitir la máxima expansión torácica, hay que sujetar el cartucho entre los dedos pulgar e índice, ¿no? Algunos lo hacen con las dos manos, pero con una mano también se puede hacer, ¿no? Hay que destapar y agitar bien el inhalador para lograr una mezcla homogénea, ¿no? Y se coloca en posición vertical en L, el tanque propulsor hacia arriba, y hay que efectuar una expiración lenta y profunda, ¿no? Es decir, hay que botar todo una exhalación, ¿no? Lenta y profunda. Colocar la boquilla entre los dientes y sellar los labios alrededor de la misma. La lengua debe estar en el suelo del paladar para que no vaya a interferir con la salida del medicamento. Comenzar la inspiración lentamente y sin dejar de inspirar, presionar el cartucho, ¿no? Una sola vez y seguir inspirando lenta y profundamente, ¿no? Aguantar el aire durante 4 a 5 segundos, ¿de acuerdo? Después hay que retirar el cartucho de la boca y aguantar la respiración, dice lo más que pueden en realidad, ¿ya? Y esperar un mínimo de 30 segundos para administrar una dosis siguiente. Generalmente las dosis suelen ser 2 puff, ¿de acuerdo? No sé cómo se traduce puff, bueno, dos disparos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Entienden? El nombre que utilizamos es puff, 2 disparos, ¿ya? ¿Están despiertos? ¿Están ahí? ¿Entendieron, Mariano? Sí, ¿Sigues? Sí, doctor. doctor, se entiende. Sí se Sí se entiende. entiende, ¿no? Ya, eso de ahí es como para que se lo expliquen a los pacientes ustedes, ¿ah? Si no saben ustedes usarlo, ¿cómo saber si es que está lleno? Primero vienen, ahí, no, ahí está bien dicho el número de ¿cómo se llama? De disparos que trae. Generalmente traen 200, hay de 100, hay de 200 disparos. Entonces, uno es más caro que el otro, lógico, tiene el doble de dosis, ¿no? Pero uno lo puede meter en un vaso de agua. Si se va al fondo, está lleno. Si se queda medio flotando, está a la mitad, y si flota completamente porque ya está vacío, ¿ya? Hay que enjuagar la boca con agua para evitar sobre todo la acción local de los corticoides. Para limpiar, extraer el cartucho, lavar con agua y jabón suave el contenedor de plástico, secar bien. Estos son las cámaras espaciadoras, ¿de acuerdo? Son un dispositivo escandaloso, grande y difícil de llevar en términos generales, que venden, ¿no? Y en un extremo se coloca el inhalador y en el otro extremo el paciente va a respirar, ¿de acuerdo? Esto sobre todo es más útil en niños. ¿Por qué? Porque el niño rara vez logra una coordinación mano inspiración. Entonces, si es que ustedes disparan en el interior de esta cámara y después el niño respira, va a lograr introducir toda esa cantidad hacia los pulmones, ¿de acuerdo? Se emplea conjuntamente con los inhaladores, el fármaco queda suspendido en la cámara por unos segundos, favorece la evaporación del propelente, porque en términos generales los inhaladores jóvenes no son spray. ¿Por qué? Porque si ustedes accionan un spray sale líquido, ¿no es cierto? El inhalador es como si es que estuviera, es una neblina, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por eso los nebulizadores en el hospital que se accionan con oxígeno, ¿alguno de ustedes es asmático, ha ido al hospital con la intención de nebulizar? Entonces les ponen una mascarilla que tiene un contenedor abajo y accionan el oxígeno y sale una neblina, no sale un spray, sale una neblina. Esa misma forma tienen los inhaladores, ¿de acuerdo? Y es así como en forma de neblina que llega hacia los bronquios distales, ¿de acuerdo? Si no, se quedaría en la parte alta, nada más no sería de mucha utilidad, ¿ya? Entonces son partículas suspendidas, cámaras de volumen de 750 mililitros y de 250 a 300 mililitros para niños. Jóvenes, si es que no tienen esto y ustedes en un niño quieren utilizar, pueden fabricar uno de estos con una botella de gaseosa de medio litro. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, no? Chicos, agarran una botella de la boquilla, en la boquilla el niño va a aspirar. Y por el otro extremo, ustedes le hacen un hueco que vaya a ajustar el dispositivo
y entonces disparan dentro de la botella, pero por supuesto lavada y secada, ¿no? Y el niño aspira en el otro lado. ¿Sí? ¿No, no le Sí, genera doctor. al niño dolor por la punta tan filuda de la botella? ¿Cómo? ¿No le genera incomodidad al niño, digo? Pero Porque es más cómodo, no creo, bueno, una botella de gaseosa de medio litro Mariano, el niño se la toma, ¿no? Del pico de botella, ¿sí? Hay que enseñarle, pues, ¿no? sí, doctor. Pero es más fácil coordinar, ¿ya? Es más fácil coordinar. Este, sí, uno le hace, este dispositivo tiene acá el pico, pero tiene un huequito acá para que ingrese el aire, ¿de acuerdo? Porque no va a ser todo cerrado herméticamente, no va a poder jalar, ¿no? Entonces, básicamente entra acá, se forma una nube y como va a tener acá un huequito, a la hora que aspira, entra el aire y se lo mete hasta el fondo de los bronquios, ¿ya? Y después se debe lavar. Ventajas, no es necesario coordinación tan exacta entre la activación del dispositivo del inhalador y la inspiración, disminuye el depósito orofaringeo del fármaco, aumenta la distribución pulmonar del fármaco, aunque el enfermo no realice correctamente la técnica, necesita de un flujo inspiratorio menor que los inhaladores, es de elección para administrar fármacos broncodilatadores en las crisis y hay veces incompatibilidad entre las cámaras y los cartuchos presurizados, ¿no? Y los inconvenientes, si lo acoplamos una mascarilla, podemos administrar fármacos inhalados a pequeños niños o pacientes inconscientes. Poca manejabilidad debido a su tamaño voluminoso, es difícil de trasladar. Miren acá este dispositivo, la boca acá y el inhalador acá, ¿no? Es grandote, ¿no? Una botella de litro será, pues, ¿no? Bien, existen otros dispositivos jóvenes ya mucho más modernos que están saliendo un montón, ¿de acuerdo? Sistema JET, Ribujet de algunos medicamentos, en el cual el cartucho presurizado se lleva incorporado al espaciador circular, ¿no? Tiene una forma acá dentro de un caracol que forma una especie de torbellido, digamos, antes de entrar, ¿no? ¿De acuerdo? Así es como si fueran caracoles esto. Ya son, hay otros inhaladores, el autoheller, ¿no? Que se activa por inspiración, es decir, ya no necesita tanto la coordinación precisa entre la mano y la inspiración, sino que se lo coloca en la mano y al momento en el cual está inspirando el paciente, ahí se activa, ¿no? Ya, inconveniente, frecuentemente se detiene la inspiración cuando el dispositivo se dispara debido al ruido emitido, ¿no? O sea, falta a veces de coordinación. Dispositivos de polvo seco, les había mencionado que no necesariamente vienen con tubos presurizados, sino en cápsulas con un polvo seco que es inhalado, ¿no? También existen. Y miren la cantidad de sistemas que hay, ¿de acuerdo? Entonces son bastantes y ahí está pues la ingeniería aerodinámica al servicio de todo esto de acá, ¿no? El turbo haller, ¿no? Nebulizer. Bien, los nebulizadores, lo que le decía, los nebulizadores tipo JET, ¿no? Son los de uso más frecuente, tienen una mascarilla con un dispositivo, ¿no? Una cámara y necesitan de una fuente de aire presurizado o de oxígeno o nebulizadores de tipo ultrasónico, ¿no? Les explico. Algunos existen nebulizadores en la aerosolización, es decir, convertir ese aerosol como si es que fuera en una neblina, se produce por impacto de una corriente de aire o oxígeno a alta velocidad procedente de una fuente de presión, un tanque de cuenta. Pero también existen dispositivos que el ultrasonido que entra en contacto con el líquido lo convierte en neblina, ¿ya? En los compresores de ultrasonido producen división del líquido en partículas nebulizadas, o sea, fabrica neblina, un fabricador de neblinas. ¿De acuerdo? Entonces, todos esos dispositivos existen modernamente para
hacer esa neblina que se inhala con broncodilatadores. Bien, ya que tiene un componente alérgico, entonces, y también tiene un componente que es mediado por histamina, entonces es lógico pensar que el uso de antihistamínicos tiene un papel, ¿no? Recordemos que entre los antihistamínicos de primera generación, básicamente el maleato de clorfenamina o clorfeniramina, ¿no? Recuerden que vienen en tabletas de ¿cuánto? Chicos, jóvenes, 4 miligramos, ¿ya? Eh, entonces, se puede utilizar, pero generalmente la clorfenamina no es de mucho uso en el asma, los de primera generación, y ya los de segunda y tercera generación sí, de repente quizás tienen un poquito más de uso, ya que no provocan sedación, y la ventaja de una dosis única al día también le da mucha ventaja. Dentro de ellos hemos hablado que la cetiricina y la loratadina es lo que vamos a tener en cuenta, la cetiricina, la loratadina, y dentro de los antihistamínicos de tercera generación, la levocetiricina, la fexofenadina y la desloratadina, ¿no? Ya lo hemos visto. Bien, coadyuvantes. Se utilizan fármacos antitusígenos. En términos generales, no se suele utilizar antitusígenos en el asma, sino que básicamente se trata de controlar digamos, la secreción de la producción de moco, ¿no? Recordemos que la tos, jóvenes, es un mecanismo de defensa, permite movilizar las secreciones, ¿no? Entonces, inhibir el reflejo de la tos no siempre es lo más adecuado. Hay que valorar mucho cuando uno utiliza un antitusígeno. Dentro de los antitusígenos más poderosos está la codeína, que hablamos cuando hablamos de analgésicos, ¿no? La dihidrocodeína y el dextrometorfano, ¿de acuerdo? Existen jarabes de codeína, todavía hay, pero requiere receta médica, por supuesto, ¿no? Este, los niñitos de la calle que, los pirañitas, ¿no? Están inhalando ahí Terocal, ¿no? Antes volaban comprando jarabes de codeína en la farmacia, ¿no? Se conseguían jarabes de codeína y con eso volaban, ¿no? Como esto es caro, se puede utilizar el dextrometorfano también, ¿ah? El dextrometorfano también nos hace volar, ¿no? Así que son medicamentos que hay que tener, su uso es de venta casi libre, así que si eso no hay que pasarle la información a los chiquillos, ¿no? ¿Y cuándo uno debe de utilizar un antitusígeno? En dos situaciones, ¿no? Cuando la tos es muy exigente y agota al paciente, y en el caso cuando la tos es improductiva, una tos seca, muy irritable, entonces sí hay que sedarla, ¿de acuerdo? Pero cuando ustedes escuchan una tos productiva con muchas secreciones, lo que hay que hacer es favorecer la eliminación de esas secreciones, ¿no? Fluidificando las secreciones. ¿Y cuál es el mejor fluidificador de secreciones, chicos? Agua tibia, a caliente. El agua, ¿no? Primeramente, sí, hay que hidratar bien al paciente, ¿de acuerdo? Ahí uno puede fluidificar al paciente. Yo recuerdo haber leído y haber utilizado en alguna ocasión, jóvenes, un poco de alcohol, el alcohol de farmacia, ¿no? El metílico, en los humidificadores de oxígeno, ¿no? ¿Por qué? Porque el alcohol tiene acción higroscópica, es decir, jala agua, ¿no? No es cuestión de colocar mucho, ¿de acuerdo? Tiene también esa acción, ¿de acuerdo? Después
Entonces, la codeína y el dextrometorfano. Tiene efecto similar a la codeína, pero con pocos efectos depresores sobre el sistema nervioso central. Sí se puede utilizar en niños, pero con mucho criterio. Recordemos de que en qué casos vamos a usar antitusígenos, en casos de tos improductiva o en tos que agota al paciente, ¿no? Es decir, ya en realidad tose en forma muy seguida y el paciente se va agotando, ¿no? Entonces hay que sedarlo un poco. ¿Entendieron esta parte? Dentro de se puede utilizar, hay dos tipos de jarabes antitusígenos, por si acaso, ¿ya? ¿De acuerdo? Los jarabes antitusígenos y los jarabes que favorecen también la producción de moco, ¿de acuerdo? Entonces, para eso tenemos los mucolíticos y los expectorantes. Entonces, muchos jarabes vienen como antitusígenos y el otro es como expectorante. Entonces, el expectorante se prescribe cuando la tos es básicamente queremos fluidificar mejorar la fluidificación. Entonces, los fármacos que modifican la secreción y favorecen su expulsión, ¿no? Están justificados en bronquitis crónica, fibrosis quística, asma, ¿no? Y no justificado en las infecciones agudas bacterianas o víridicas y las bronquitis reactivas a sustancias irritantes, ¿de acuerdo? Entonces, en términos generales, hay que diferenciar estos dos campos. Un paciente asmático o un paciente con fibrosis, bronquitis crónicas, agota al paciente, etcétera, y queremos sedarle, no queremos abolirle la tos, chicos, queremos sedar la tos, está justificado. En las infecciones agudas bacterianas, faringitis, etcétera, no está muy justificado, ¿ya? Bronquitis reactiva, sustancias irritantes tampoco. Entonces, los mucolíticos disminuyen la viscosidad, fluidifican básicamente el moco y los expectorantes y estimulan los mecanismos de eliminación, ya que activan los movimientos ciliares de las células en columna que están ahí en la mucosa, aumentan el volumen hídrico o porque estimulan el reflejo de la tos. Muy bien, jóvenes, en términos generales, y recordemos de que todos estos medicamentos se pueden utilizar tanto en EPOC como en asma. Vamos a ver cuáles los esquemas que básicamente se manejan en asma. Estas son las normas de la GINA, que es la Iniciativa Global para el Asma. Y dentro del manejo del asma, los principios generales, los objetivos a largo plazo son reducción de riesgos y control de los síntomas, ¿de acuerdo? No dice curar al paciente, porque no se va a curar, pero sí reducir los riesgos y control de síntomas. El objetivo es reducir la carga para el paciente y reducir su riesgo a presentar muerte relacionada con asma, exacerbaciones, daños de las vías respiratorias, efectos secundarios de la medicación. También deben identificarse los objetivos propios del paciente con respecto a su asma y su tratamiento, ¿no? Bien, entonces también tiene que ver mucho con las preferencias personales. El ciclo en el manejo de asma para prevenir exacerbaciones y control de síntomas, ¿no? Primero, evaluar al paciente, ¿no? Confirmación del diagnóstico de ser necesario. Yo creo de que si ustedes en una posta sospechan de un paciente con asma que viene por primera vez, estaría muy bien controlar el aspecto sintomatológico utilizando o algún broncodilatador y un corticoide, valorando también los riesgos de su uso, descartar que sean cardiópatas. Generalmente son gente joven, ¿de acuerdo? Y enviarlo a un hospital para una evaluación inicial por el neumólogo en donde le haga el diagnóstico correcto. Recuerden de que requiere de evaluación neumológica. En el asma está disminuida la velocidad en el volumen expiratorio máximo, ¿de acuerdo? Después, control de síntomas y factores de riesgo modificables, incluida la función pulmonar. En cuenta los factores modificables, pues si es que se le viene por, digamos, el humo de la leña, hay que apartarlo. Si es que es alérgico, entonces ver los aspectos que desencadene, si es que tiene perros, si es que tiene gatos, si es que tiene animales, si es que hay peluches,
si es que hay alfombras, el polvo. En términos generales también no se aconseja tener libreros en los cuartos de los asmáticos, y un montón de indicaciones que ya conocen los pacientes que son asmáticos, ¿no? Las comorbilidades, la técnica para usar el inhalador y la adherencia al tratamiento y el objetivo del paciente y sus padres, ¿no? Sobre todo cuando son niños. Entonces, primero la evaluación. Después hay que ajustar el tratamiento. El tratamiento debe ser individualizado. No sabemos si es que va a responder adecuadamente con las primeras medidas que le demos. Tratamiento de los factores de riesgo modificables, comorbilidades, estrategias no farmacológicas, como ya les dije, ¿no? En términos generales no se aconseja pues la crianza de mascotas, ¿no? Educación e información de habilidades, hay que enseñar a utilizar los inhaladores y los medicamentos para el asma. Una vez que uno ajusta el tratamiento, hay que revisar la respuesta para ver si es que se adecua a ese paciente. Entonces, cómo van los síntomas, cómo están las exacerbaciones. La idea es de que distanciemos las exacerbaciones, los efectos secundarios, evaluar la función pulmonar, no vaya a estar en deterioro, y la satisfacción del paciente y sus padres al tratamiento, para que el paciente tenga un apego al tratamiento, lo tiene que aceptar, tiene que ser satisfactorio. Yo a veces les digo, esto de acá es como cuando ustedes se compran una montura de lentes. Y a veces están los papás que dicen, pero doctor, y esta montura, que esto y que el otro, que por acá, pero es que esto de acá le gusta eso, pero se rompe, etcétera. Y yo siempre le digo que si es que el niño tiene que, el niño o el joven, ¿no? Tiene que estar a gusto con el lente que ustedes le compran, porque si que no está a gusto con el lente que le compre, el lente con medida, por supuesto, ¿qué va a pasar si no le gusta? Jocelyn, María Alba, ¿qué va a pasar si no le gusta? Lo va a dejar, ¿Cómo? Doctor, lo va a va a dejar el dejar. tratamiento, va a rehuir el No, tratamiento. no lo va a usar, ¿no es cierto? No se lo pone. Ajá. ¿Y de qué sirve un tratamiento que ustedes le dejan y no lo va a usar? No sirve de nada, ¿de acuerdo? Entonces, el paciente tiene que aceptar el tratamiento y eso depende mucho de la educación que ustedes le den, ¿ah? ¿De acuerdo? En adultos y adolescentes, entonces, siguiendo este mismo cuadro jóvenes que ya no vamos a ver, ¿no? Entonces, hay que individualizar el tratamiento y eso tienen escalones, ¿de acuerdo? Elección del tratamiento y controladores preferidos en paso 1. Generalmente se utiliza ¿cómo se llama? Los inhaladores de formoterol a dosis baja según sea el caso, ¿no? Y los inhaladores a dosis bajas cada vez que se toma, ¿no? Puede ser también, indudablemente, ¿cómo se llama? Los agonistas beta 2 de acción corta, ¿no? Como el salbutamol. Por eso el formoterol es un poco más caro, pero el salbutamol es más barato. Entonces, como opciones, ¿de acuerdo? Entonces, es el paso 1, su inhalador de un, ¿cómo se llama? Agonista beta 2 de acción corta, es lo primero. El segundo paso, si es que no controla con eso de ahí, hay que agregarle un corticoide inhalado a dosis bajas y no ¿cómo se llama? A demanda, sino con horario. Es decir, 2 puff en la mañana, 2 puff en la noche, ¿de acuerdo? Y con el agonista beta 2, ¿no? Generalmente, cuando está en crisis, jóvenes, si es que el paciente no está en crisis, si no está en crisis, no tiene, entonces ustedes pueden utilizar el corticoide primero, ¿de acuerdo? Pero con un paciente que está con broncoconstricción, lo primero que tienen que hacer es aplicarle el agonista beta 2, es decir, provocarle una broncodilatación, porque si ustedes no provocan una broncodilatación, el corticoide no va a entrar. ¿Entienden, chicos? Primero se Sí, doctor. utiliza el agonista beta 2 para producir una broncodilatación. Cuando está broncodilatado, ahí aspira el corticoide para que llegue, porque si lo hacen al revés, el corticoide no tiene acción broncodilatadora, no va a llegar, ¿ya?
Bien, entonces, y hasta aquí más o menos es lo que ustedes van a manejar en el nivel que a ustedes les toca, ¿de acuerdo? Ya después, pueden ser los corticoides inhalados también a dosis bajas, el paso 3, ¿no? Utilizar antagonistas de receptores de leucotrienos, ¿no? Ya, pero esto ya requiere pues ya de básicamente evaluación más neumológica, ¿de acuerdo? Hasta ya pacientes que son mucho más rebeldes, que no responden a estas dos cosas básicamente, si necesiten básicamente una evaluación neumológica. En cualquiera de los casos, jóvenes, el paciente tiene que tener su agonista beta 2 de acción corta, ¿no? Como una medicación de urgencia, le puede salvar la vida, ¿de acuerdo? ¿Ya? En cualquiera de los casos. Hasta ahí se entiende, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, en resumen, los medicamentos, miren que esta clase se resumen en saber utilizar salbutamol, formoterol y corticoides por vía inhalatoria, ¿no es cierto? Entonces, y que el paciente lo use, ¿de acuerdo? Agregarle vía oral, si es que ustedes están en su posta y el paciente está muy alejado y no responde bien al tratamiento, pero está más o menos, tampoco está tan mal, entonces ahí le pueden a ustedes agregar un, ¿cómo se llama? Un antihistamínico y un corticoides por vía oral. ¿Qué antihistamínico le van a agregar? Bueno, no sean malos. Bueno, si tienen clorfenamina y es lo único que hay, se la dan, pues, ¿no? Pero si no, si es que hay, y debe de haber, porque no es tan difícil de conseguir, la loratadina o la cetiricina, la desloratadina, puede ser de bastante utilidad. Y si hay necesidad de agregarle un corticoide, probablemente con una prednisona vía oral de 20 mañana y noche sea suficiente generalmente. Si es que el paciente no le responden, chicos, ya vean pensando en que hay que derivarlo a ese paciente a un hospital. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí se entiende. Sí, doctor. Muy bien. El asma, un cambio importante en la recomendación de la GINA en el asma leve, ¿no? Y por razones de seguridad, ya no se recomienda iniciar el tratamiento con, ¿cómo se llama? Agonistas beta 2, ¿no? En monoterapia, ¿de acuerdo? Hay que utilizarlos con corticoides generalmente, ¿no? Hay que, para reducir los riesgos. Muy bien, ¿qué más? Bien, pacientes con síntomas respiratorios son los síntomas típicos del asma, una historia clínica, un examen clínico detallado, ver desde cuándo se inició, si es el primer episodio, cuando generalmente inicia en la niñez o en la adolescencia. Si es que aparece más tarde, ya pensar en otras cosas, ¿de acuerdo? Hay que hacer una espirometría con prueba de reversibilidad, ¿no? Y es y con prueba terapéutica, ¿no? Es decir, paciente con sintomáticos se le hace una prueba de espirometría, se le da inhalatorios, broncodilatadores y ver si es que hay respuesta, ¿no? Si es que hay respuesta, es más o menos casi confirmatorio de que tiene un asma y a catalogarlo de asmático, ¿no? Entonces, básicamente, tiene que ver en esto de acá. Atención primaria, el paciente presenta una exacerbación del asma aguda o subaguda. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, si se trata de un asma, factores de riesgo para una muerte relacionada con el asma, el factor de severidad, ¿no? Leves, ¿no? A moderar, habla en frases, prefiere estar sentado que acostado, el paciente acostado le falta el aire, generalmente pacientes se sientan en la noche, cuando las agarran en la noche se sienta al pie de la cama, no está agitado, la frecuencia respiratoria está aumentada, pero el paciente básicamente está emitiendo soniditos así, ¿no? De sibilante, así, ¿no? Pero no es mucho. En cambio, en el severa, sí, habla con palabras entrecortadas, se sienta encorvado hacia adelante, agitado, frecuencia respiratoria, usa los músculos accesorios, hay tiraje, ¿no? Hay tiraje.
le cuesta al paciente jalar aire y botar